Ayer se cumplió un aniversario más del asesinato de John Lennon. Es el gran genio de los Beatles. Su muerte, el 8 de diciembre, nunca lo olvidaré. Venía con un amigo y su esposa. Cuando la radio interrumpió la programación, dieron la noticia. Un genio de la música, muerto a manos de un fanático norteamericano, un gringo. Lo mismo se imaginaba un mundo donde no existe el cielo, imagine, que la Virgen María, Mother Mary comes to me, speaking word of wisdom, let it be. La Virgen María se le aparecía hablando palabras de sabiduría, déjalo ser, let it be. Yo crecí así, yo he educado a mis hijas así, yo creo en la libertad, déjalo ser. Y en la tercera de este breve potpourri es una canción muy movida que se llama Stand By Me. Hay una anécdota real que cuenta que la última ocasión en que tocó el grupo de los Beatles, y hay filmes que se tomaron, lo hicieron en lo que le llaman la City de Londres, en un edificio en la parte de arriba. 1970, la tecnología no era ni de chiste lo que es ahora, pero pusieron unos baffles gigantes y entonces hay imágenes donde se ve la gente como al empezar a oír Get Back, ¿dónde Get Back? Voltean, ¿verdad? Y no saben de dónde proviene el sonido hasta que empiezan entonces los policías, suben, llegan al edificio donde están los Beatles tocando, y cuenta John Lennon que para él siempre fue muy frustrante que los bobbies, los policías londinenses, con su sombrero alto, con un bombín, se acercaron y le dijeron, Mr. Lennon, would you please? Que John Lennon siempre se imaginó que llegaran, ¿verdad? Se quedó con las ganas de que le metieran una buena tranquiza, como la que les están dando hoy en día a todos los mexicanos que nos manifestamos en contra de la dictadura. Ya. Bien, esta introducción, yo espero algún día platicarles un comentario con la cabeza quebrada. Espero tener una cabeza, ¿verdad? Porque el grado de terror al que hemos llegado en México priva de las cabezas y de los rostros a las personas que se oponen a lo que está pasando en México. Es una semana muy triste esta que termina, porque se fueron 3 mexicanos ilustres, verdaderamente ilustres, que además su muerte pasó inadvertida frente a 2 acontecimientos a los que me voy a referir: el de la muerte del Chespirito y el Teletonto. Murieron un maestro del periodismo, un verdadero maestro, Rubén Leñero, escritor, periodista, guionista, editorialista, director, una verdadera pérdida fundador de la revista Proceso. Sin Leñero, quién sabe si Julio Scherer se hubiera aventado la titánica empresa de fundar Proceso cuando fue desalojado por el PRI de Luis Echeverría Álvarez. Pero también murió Luis Herrera de la Fuente, más de 100 años, director de orquesta sinfónica. El maestro pasó a mejor vida, ya había vivido muchos años, pero es otra pérdida. Yo creo que la música sinfónica sería una de las músicas que haría que en México la gente por lo menos viviera un poco más en paz, y tratar de hacer la revolución más en paz, porque estamos en una revolución que cada día cobra mayor virulencia. Y la tercera partida fue la de otro gran maestro, historiador, el maestro Silvio Zavala. 3 grandes mexicanos que se van y que pierden la vida por la edad. Frente a ellos, el contraste es
eh, que hay dos noticias que me llenan de gusto poderlas compartir. Dos noticias que además no se saben aquí en el sur del Estado de México, porque no las dice nadie. La primera de ellas, porque están sucediendo en este momento, ¿verdad? Yo creo que no tiene la importancia de la segunda, pero es la que se refiere al trabajo de diálogo, de discusión, de defensa que están haciendo los jóvenes del Politécnico para recuperar y transformar su escuela, el Politécnico. Huelum, pinches negros, que siempre han sido nuestros rivales de los universitarios de veras, no de Loret de Mola, no del payaso de López Dóriga, no, de los universitarios que como yo hicimos desde la preparatoria hasta ser catedráticos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pues los negros son una institución ejemplar, que están dando ejemplos a todo el país. Están, además, se suspendió el diálogo el día de hoy, venía escuchando, porque piden que destituyan a directores de determinados planteles. Fíjense qué interesante. Han conseguido que se dejen de pagar los sueldos y sobresueldos que se le daban a directores que ya no ejercían, que no se modificara el programa de estudios, muchos logros académicos, y aunque en la televisión lo único que hacen es repetir que se va a perder el semestre. ¿A quién carajo le importa el semestre? Lo que importa es la experiencia la experiencia política que ellos están recibiendo en este momento. Y la segunda, que me parece más importante, pues ha sido que la respuesta que se nota en el pueblo mexicano, en todos nosotros el pueblo, para no tragarnos ni el abusivo, insolente, molestoso homenaje a un sujeto que no tiene ningún valor más que hacer reír a una niñez como estúpido. Hablo de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Y luego el Teletón. Fueron 2 semanas que el despotismo, la dictadura que estamos combatiendo, creyó que iban a ser suficientes para que se nos olvidara. No lo hicieron. Traigo un artículo que se publicó en la revista Click. Hay quienes me lo han dado como si fuera yo el autor, y no, yo ya lo puse en las redes sociales. Lo que pasa es que no hay un autor, solamente dice que lo publica la agencia Click, y no voy a permitir darle lectura porque es un artículo muy bien publicado sobre el Chespirito. Cuando era niño y veía El Chavo del Ocho, no porque me gustara, sino porque no había otra cosa que ver en la televisión mexicana, me entraba una especie de angustia depresiva. Por un lado, un mal viaje en la sordidez de la vecindad del Chavo. Me parecía espantoso que un niño huérfano viviera en un barril a merced de los coscorrones de Don Ramón. Aquí nos dice de las cachetadas a los caquitos, por ejemplo, que siempre era violencia. Pero lo que más me provocaba cierta ansiedad era que los personajes parecían atrapados por una especie de maldición, condenados a repetir las mismas acciones, las mismas frases y los mismos chistes hasta el infinito. Las burlas del gordo, las mujeres feas, la insolencia contra los viejitos. Ver al Chavo para mí era como estar ante una versión televisiva del Ángel Exterminador de Luis Buñuel. Eso se los dejo de tarea. Vean esta película, El Ángel Exterminador, Luis Buñuel, filmada en México. Pero en vez de Silvia Pinal estaba Florinda Mesa, y en vez de Buñuel estaba Chespirito. Y en vez de que los personajes se sintieran incómodos con estar atrapados, parecían felices marionetas, siempre dispuestas a repetir la misma frase sin ninguna posibilidad de salirse del guión, porque el chiste de los chistes del Chavo del Ocho era la repetición, no era el chiste. Dicen que si una mentira se repite 1000 veces se vuelve una verdad. En el caso de Chespirito, el que repitiera 1000 veces sus mismos chistes probablemente no los hizo más graciosos, pero sí logró que medio continente memorizara sus frases, sin tener el carisma de Tintán, ni a los talones, ¿verdad? Y fíjense que don Ramón Valdés, él era hermano de Tintán, y era el único que tenía gracia personal. Ni el lenguaje de Cantinflas, ¿verdad? Que un experto en que mide, que lo que pasa y que así está la cosa, y ahí está el detalle.
Gómez Bolaños entendió que incluso un chiste malo, si lo repites en cada emisión, puede parecer bueno, sobre todo si le ponen risas grabadas. Las risas grabadas siempre han sido el símbolo de un público idiota. El público celebra lo que ya conoce, se ríe como un bebé. Se anula así la posibilidad de un humor espontáneo, y un humor carente de espontaneidad es una verdad sospechosa. Chespirito y sus chistes repetidos con risas grabadas fueron tan eficaces para un sistema político inamovible como Raúl Velasco y sus artistas con aplausos inducidos, o como el PRI y sus candidatos democráticos. Aún así, justamente a esto se convirtió en el máximo exponente del humorismo blando, que hizo las delicias de chicos y glandes. Glandes, además, para el que no entienda, es la cabeza del pene, ¿sí? Descendiente directo de Capulina y padre intelectual de Derbez. Y ahí es donde entra la segunda parte, muy interesante, porque muchos han querido restarle méritos a Chespirito después de su muerte, nada más injusto, teniendo un presidente al que se la chispotea a cada rato, una policía que reprime sin querer queriendo, y un procurador que adelanta resultados para evitar la fatiga. No podemos más que reconocer, que no agradecer a Chespirito la enorme influencia de su limitado humorismo en este país en perpetua chiripiorca, un país en donde no podemos escapar, un país en donde todo se repite como en la escalofriante vecindad del Chavo del Ocho. Fíjense que la mejor prueba del efecto de la presión que estamos ejerciendo la sociedad fue la respuesta y la conducción del programa Teletonto. Salió Eugenio Derbez, yo vi el principio y después vi el final, y he analizado con cuidado las palabras que usó, y buscó señalar como responsable del odio, dice, está equivocado, yo no odio a nadie, el odio es una pasión que esclaviza. Yo tengo conciencia, me siento indignado y reclamo mis derechos porque los tengo. Así como cumplo con mis responsabilidades, ejerzo mis derechos como ciudadano. Y eso no se llama odio, menos se llama cobardía, como dijo el enano Ferriz de Con, al que lo corrieron por andar de hocicón y perdió $1 millón, ganaba $1 millón por estar chantajeando, para que se den cuenta la manera como se estafan los medios de comunicación. Lo echaron para afuera y buscaron crear una crítica hacia los que les llaman que están en sus casas desde las redes sociales. Las redes sociales estamos avasallando a la televisión. Quedó de manifiesto con las expresiones, con los juicios que utilizó Eugenio Derbez, y después en la noche Loret de Mola todavía. Que el presidente se haga cargo. O sea, más claro ni el agua. Peña Nieto es un mugroso empleado de Televisa, ellos lo pusieron, lo pueden destruir en cualquier momento. No me queda a mí duda, además, en las condiciones en las que estamos. Fíjense ustedes, en 1994 Carlos Salinas de Gortari vio que su proyecto político y económico de anexión, repito para que quede claro, a los Estados Unidos entraba en riesgo, y entonces hizo mutis cuando José Córdoba Montoya dijo, no sigue, y lo mataron. ¿Quién era el que destapó a Colosio? Bueno, pues si ustedes no se acuerdan, fue justamente Manlio Fabio Beltrones, que además de ser gobernador y ser paisano de Colosio, de Sonora, llevó un video donde se veía una frase donde Colosio hablaba bien de Zedillo, y dijo, y así en una especie de video destape, Zedillo se convirtió en presidente. Pero Zedillo inmediatamente dijo, yo corto con Salinas, y se armó lo que ya hemos vivido. Hoy nuevamente están en el mismo lugar Carlos Salinas, que controla todo el poder federal, y Manlio Fabio Beltrones desde la Cámara de Senadores. Las historias se repiten. Estoy leyendo a Alfonso Reyes. Déjenme leerles esta parte tan interesante que me encontré. Son cuentitos que escribe Alfonso Reyes, y hay uno que le dedicó a Cuernavaca. Son cuentos que muy simpáticos, muy bucólicos, y tiene esta frase, hablando de Cuernavaca, dice, esto va
para todos mis compañeros y amigos que en las calles están luchando, en las redes sociales estamos trabajando en favor de que las cosas cambien, ya basta, y tiene que cambiar todo. Nos han metido reformas que venden y subastan nuestro patrimonio en complicidad, el PRI con sus dos lacayos, el PAN y el PRD, ya basta. Los ciudadanos no fuimos tomados en consideración. Los votos de los que presume el PRI los compró, ¿sí? Dice Alfonso Reyes, aquí quedan en Cuernavaca los despojos de la mansión y jardines en que buscaban esparciosamente, esparcimiento, distracción, divertirse, el infausto Maximiliano, que quiso jugar a la invasión y al imperio, figurándose que la historia podía hacerse sin sangre. Alfonso Reyes, la revolución no será transmitida por televisión, no somos pacíficos, la revolución va a costar sangre. Hace 8 días tuve un bajón de estado de ánimo porque me considero ser una persona leal, porque tengo resabios de amistad por prudencia y por un poco de miedo. Pero lo que yo no quise decir hace 8 días fue que los pendones y la publicidad, que no solo en Tejupilco, es en todo el Estado de México, pero me concreto en Tejupilco, donde las lonas que traen la cara de Manuel Santín es una puerta directa al fascismo. Y bueno, les voy a decir a ustedes que preferiría por lo menos limitarme. Hoy traje esta lona, ¿verdad? Esta lona mide 1,20 m por 4 metros, más o menos es la mitad de las lonas que Manuel Santín, creo que tiene como 20, tan solo aquí en Tejupilco, tiene colgadas. Esta lona me costó 138 pesos. Me gustaría que Manuel Santín o sus empleados informen cuánto cuesta cada lona. Y les aseguro que cerca de 10,000 pesos, para que vean la manera como se está corrompido y cómo se despilfarra el dinero. Gracias.